Nos lleva a hablar de cómo están los dineros en los estados. Juan Pardinas, director del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias por venir. Muy buenos días. días. ¿Cómo estás? A ver, ¿han hecho ustedes un análisis de cómo están los presupuestos de los gobiernos de los estados? Y hay una lista de buenos y malos, ¿no? Así es, Carlos. Los presupuestos son muy importantes porque es donde nos dicen la neta los gobiernos. O sea, cuánta lana le van a poner a educación, cuánta le ponen a salud. Y lo que hacemos es revisar los presupuestos de las 32 entidades, encontrar las mejores prácticas y de esas mejores prácticas hacemos un cuestionario. Por ejemplo, ¿qué estados te dan información de la deuda sobre qué banco lo contratan, a qué tasa de interés, qué plazo, para qué usan la lana de la deuda? Y luego con estas preguntas hacemos como una especie de examen. Y es el resultado es el índice de información presupuestal estatal. ¿Es un examen de transparencia o es un examen de buen manejo financiero? Yo creo que es más de buen manejo financiero porque, y de hecho, no usamos la palabra transparencia en el nombre del índice porque no sabemos si nos están diciendo la verdad. No sabemos si el documento del presupuesto que aprueban los congresos estatales efectivamente va a reflejar cómo se gastan el dinero durante el año fiscal, pero es un buen principio de orden financiero de que los estados pues den información básica al principio del ejercicio. Luego te dicen una cosa al principio del ejercicio y hacen otra, pero por lo menos ya tenemos una base de información muy importante sobre cómo usan nuestro dinero. Y vamos a verlos, ¿no? Vamos a ver los mejores y los peores. Venga. ¿No? A ver si los tenemos por ahí. Nos los trajo Juan Pardinas del IMCO. Los mejores, nivel de cumplimiento muy bueno. ¿Por qué Coahuila, Juan? Si Coahuila todos sabemos que trae unos broncones financieros que no te los acabas. Pues yo creo que precisamente derivado de la crisis, tomó los criterios que le planteamos nosotros, son criterios que ya se aplicaban en otras entidades de la República. Si con Moreira primero, con Humberto Moreira, el primer gobernador, si hubieran aplicado estos criterios de información para la deuda, no hubieran caído en la crisis que tuvieron. Jalisco y Puebla. También 100% de cumplimiento. Exactamente, están empatados en primer lugar y Guanajuato con 99% le faltó un solo criterio para llegar al primer lugar. Vamos a echarle un vistazo a los peores para que nos expliques por qué están así. Pues aquí... Oye, Estado de México, Nuevo León. Sí, a ver, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México están entre los peores y son pues las tres economías más importantes del país. Con ¿no? presupuestos muy grandes. Y Querétaro se supone que es el ejemplo de crecimiento eficiencia y bollantía. Y mira, está entre los peores. Querétaro es una moraleja muy preocupante porque había mejorado mucho y empeoró. ¿Esto qué nos quiere decir? Que un año presentan el presupuesto con determinada información y al siguiente año le cambian. Entonces, ni siquiera hay Hubo cambio de gobierno ahí también. Sí, que desgraciadamente se reflejó en la calidad de la información. Y eso es importante porque finalmente los analistas y los periodistas y la opinión pública en general no puede hacer comparaciones válidas, digamos. Sí, los diputados estatales. ¿Dónde hay más fallas, en ingreso o en gasto? Yo, sobre todo en gasto, porque hay que llegar a un nivel de detalle mayor. Por ejemplo, ¿cuánto gana un policía estatal en Zacatecas comparado con un policía estatal en Chihuahua? ¿Cuál es el tabulador de empleados de las administraciones públicas estatales? En ingreso, pues son menos rubros los que se pueden llegar a detallar. Ahora, ¿por qué es tan mal Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, la Ciudad de México, etcétera? Por ejemplo, la Ciudad de México tiene mucha información. O sea, el peor es Quintana Roo. Sí. Y ahí sí lo que sentimos fue una negativa del gobierno a abrir información. Ahí sí fue falta de voluntad. Pero Roberto Borges está en Disneylandia. Tranquilo. Le va a poner un monumento a Javier Duarte porque todo el marcaje personal lo tenemos con Duarte y Borges pues de vacaciones. Pero en el caso de la Ciudad de México tiene mucha información financiera, pero no la concentra dentro del presupuesto. Entonces, lo que nosotros les decimos, no podemos buscar la circular 47-6 de finanzas públicas. Lo que medimos es la calidad de la información que el gobierno le entrega a la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto y por eso la Ciudad de México, a pesar de tener mucha información, sale abajo. Y por cierto, Veracruz, ¿dónde anda? Veracruz anda como a mitad de la tabla, está como por ahí del lugar 22. De la mitad para abajo. Sí. Lo cual refuerza tu punto de el asunto es ver cómo lo gastan finalmente y no necesariamente cómo lo presentan. Es una buena primera parte, pero la otra parte es ver cómo lo gastan al final, ¿no? Por supuesto, y además también las malas prácticas luego nos inspiran a mejorar los criterios del índice. La deuda para proveedores, que Veracruz fue un caso muy explosivo. La
escondes debajo del cajón y dices, no, yo nada más le debo a los bancos, pero el señor que te vende papel, el que vende leches para desayunos escolares, a eso sí no les pagas y pues también es deuda. Juan, una falla general en todo el país son los ingresos. Tienen los estados facultades que no aprovechan y que podrían sacar mucho dinero, ¿no? Así es, Enrique, nuestros gobiernos estatales yo creo que son como estos mis reyes adolescentes que súper a gusto. Papá les pone el coche, les paga la factura del antro, no se preocupan por trabajar y todo sale gracias al patrimonio familiar. Los gobiernos estatales no cobran, cobran muy pocos impuestos, transparentan poco y viven gracias a la recaudación de impuestos federales. Bueno, y luego le sacan una lanita a la cartera del papá también, ¿no? Sí, sin que nadie se dé cuenta. sí, ahí el A papel. través del Congreso, ¿no? A través de la mamá. A través de A la través de tía, la mamá, ¿no? De la no tía. sé, no. Oye, a ver, Juan, ¿qué haces? Hemos estado escuchando que todos los gobernadores, todos, se han estado quejando de cómo viene el presupuesto el próximo año. Frente a un momento de crisis como este, ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué sí y qué no se vale hacer? Así es el momento de llorarás y llorarás con papá para que te dé más lana, pero solo hay de 3 caminos en finanzas públicas en un momento como va a ser el 2017 en que caen los ingresos. La primera ruta es endeudarse más y sabemos que no conviene. La segunda ruta es gastar mejor, que cada peso rinda más. Y la tercera ruta es que los propios estados, como decía Enrique, generen más impuestos y cobren. Pero ¿como qué impuestos, por ejemplo? Pues la tenencia, que eso aquí sí va a llegar la hora de los jitomatazos, porque no, voy a decir algo que no es muy popular, es un muy buen impuesto. Pero muchos gobernadores, yo diría en una competencia populista por el aplauso fácil, se han dedicado a eliminarlo. ¿Tú, Ana, estás a favor de la tenencia o en contra? Yo a favor. ¿Tú, Enrique? A favor siempre y cuando sea, pues, El problema equitativa, es el ¿no? gasto de los, o sea, cómo se gastan Yo nuestros también impuestos. estoy a favor de la tenencia. ¿Cómo se gastan O sea, nuestros es impuestos? sumamente lo que nos impopular, mete- pero a ver, oye, tienes coche, estás contaminando, ¿no? Pues que te cobren una lana. El tema, o sea, el tema de los impuestos, Juan, no es que lo recauden, es la indignación que causa que mientras tú estás pagando impuestos y te quitan te mordisquean un tramo de tu salario, que ahí le estás dando todos los días. 3 meses, ¿no? Tú Tengas alguna a vez me Duarte- dijiste, 3 meses del trabajo de una persona al año se va Se en lo quita. impuestos. Y el tema, yo O creo sea- que la indignación no es el pagar impuestos per se, porque Sí. todos los países del mundo los pagan. No, pero no es Javier Duarte con sus departamentos, Roberto Borge con sus aviones, César Duarte con sus Bueno, ranchos, transporte público, Guillermo Los baches Padres en con las los calles, suyos. Es ¿no? decir, También. hay un tema, o sea, el gasto. tema no es Es la una tenencia, ¿no? indignación totalmente legítima y sobre esas obscenidades que cuentas, Carlos, hay que sumarle falta de seguridad, te subes al transporte público y te asaltan, vas a Los baches, un ¿no? hospital y te dicen, perfecto, la operación de emergencia se la hacemos en 4 meses, pues no sirve de nada. Entonces, sí tenemos ahí una crisis, pero hay que reconocer dentro del contexto de esa crisis que hay impuestos buenos y hay impuestos malos. Hay un impuesto que es mucho menos famoso públicamente, a mí me parece terrible, que es el impuesto a la nómina. Mientras una empresa genera más empleo, más impuesto le cobran. Entonces, es un impuesto a la generación de empleos ¿Qué hay con el formales, de predial, el empleos impuesto legales. predial, que también es una fuente rica de ingresos? Es una base fiscal, es una oportunidad de recaudar más, porque se recauda muy poco en México de predial, incluso si nos comparan con países de nivel de desarrollo más bajo que México, países como Bolivia, países como Guatemala en Centroamérica, ellos recaudan más de predial como en proporción del tamaño de su economía que nosotros. Ahí lo podíamos aprovechar mejor. Presentan este estudio al ratito, ¿no? Así es. Muchas gracias por traerlo en exclusiva para Despierta, Juan Pardinas. Muy amable. El director del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO.